Listo, ahora sí ya comenzamos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Está con nosotros Isaac y Nancy. Vamos a ver el día de hoy el tema de lenguajes de programación. Ay, déjenme acomodar nada más aquí el teclado. Ya, ahora sí. Sí logran ver la diapositiva que les puse de PowerPoint, ¿verdad? Sí, bueno, Sí se ve ahorita lo que dice aquí, que dice lenguajes de programación. sí. Ah, bien, perfecto. Eso es lo importante, que vean las diapositivas para que se las vaya mostrando y les vaya explicando el tema del día de hoy. Este tema tiene que ver más con los lenguajes utilizados al momento de programar un sitio web. Como sabemos, los sitios web están estructurados en base a código HTML y tiene algunas estructuras que pues obviamente tenemos que estudiar, tenemos que conocer acerca de ellas para que al momento de crear nuestro sitio pues no nos sorprenda el conocer este tipo de lenguajes, ¿no? Este tipo de programas que son indispensables al momento de darle vida a una página web. Todo está estructurado por código y obviamente hay un programa compilador que es el que se encarga de convertir este lenguaje que podría parecer muy complicado porque obviamente es lenguaje basado en código, este programa compilador lo cambia a un lenguaje de computadora, que es el lenguaje utilizado cuando nosotros usamos técnicas de arrastrar y soltar, y eso nos hace más sencillo el poder estructurar una página web, pero obviamente sin este lenguaje no podríamos tener nosotros una página web programada ni estructurada. Entonces, bueno, vamos a conocer el día de hoy acerca de este tema. Dejen ver, ya, ahí se cambió la diapositiva. Bueno, lo principal ahorita en el tema es conocer qué son los lenguajes de programación y para qué nos sirven. Como aquí nos dice la diapositiva, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos utilizados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo de sitios web. Se integró con nosotros Silvia. Silvia, bienvenida. El día de hoy estamos viendo el tema de lenguajes de programación. Ay, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, bien, entonces les digo que los lenguajes de programación son los conjuntos de símbolos y códigos utilizados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo web. Eh, Estos códigos utilizados pues son los que vemos cuando nosotros damos la sección de inspeccionar en nuestras páginas web y ahí nos aparece todo el código a través del cual está estructurada nuestra página. Y bueno, aquí nos dice que el lenguaje de programación es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para que de esta forma podamos crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Y bueno, pues básicamente ahorita vamos a estar enfocando más bien en la programación de sitios web, no tanto en la programación de una computadora, pero es bien cierto que también al momento de programar una computadora utilizamos todos estos códigos para estructurar cualquier programa. De hecho, por ejemplo, para utilizar el programa de Word o el programa de Excel, todo esto está estructurado a través de un lenguaje de código y también igual se utiliza un programa compilador que es el que modifica este lenguaje y nos los hace más sencillo. Porque obviamente si nosotros viéramos una serie de códigos, pues no podríamos estructurar ni siquiera un archivo o un documento para poderlo mandar a imprimir, ¿no? Tendríamos que aprendernos cada uno de los códigos para poder darle una orden a nuestra computadora y que de esta manera el programa lo entendiera y nos pudiera hacer la acción que nosotros requerimos que realice una máquina. Entonces, estos compiladores son muy importantes porque son los que nos ayudan a hacernos más sencilla la vida. Como les digo, estos compiladores nos ayudan a que solamente con arrastrar el mouse y dar clics y órdenes en lenguaje máquina, nosotros podamos dar instrucciones a la computadora y esta nos entienda, ¿no? Pero pues todo esto lleva a un proceso. Y bueno, nos dice aquí esta diapositiva que mediante este lenguaje se comunican el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos debe operar un software en específico,
cómo deben ser almacenados o transmitidos estos datos y las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. Bueno, aquí por ejemplo en esta diapositiva les puse un programador y aquí pues tenemos el lenguaje HTML5, el lenguaje Java, el lenguaje PHP, Ruby, aquí nos faltó Python, no, aquí está también Python, Arduino.com, todo este tipo de lenguajes, y si se dan cuenta vienen aquí, por ejemplo, con unos símbolos que son los que abren o cierran un comando que está estructurado básicamente de esta forma, el código, el que nosotros estamos mandando al lenguaje de nuestro compilador para que éste lo traduzca en órdenes directas hacia nuestro ordenador y realice las acciones específicas que nosotros estamos estructurando en este lenguaje de código. Bueno, en esta diapositiva les puse qué software de programación existen. Bueno, aquí nos dice que por software de programación entendemos el conjunto de todas las herramientas que le permiten al programador crear, escribir códigos, depurar, mantener y empaquetar los proyectos, perdón. Algunos de los distintos programas por los que pasará el proyecto para gestionarlo son los editores de código o de texto. Y bueno, dice que al escribir los códigos se autocompletan marcando los errores sintácticos y la refactorización. Entonces, todos estos editores de código o de texto nos van a ayudar y también nos van a facilitar la vida porque se van a autocompletar y de esta manera pues ya no tenemos nosotros que aprendernos toda la estructura, solamente con poner unas palabras claves, ellos se autocompletarán para que nosotros ya tengamos la orden estructurada de manera correcta. Los otros son los compiladores. Estos son los más importantes, ya que son los que nos traducen el código ingresado al lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el lenguaje sencillo que nosotros utilizamos, como es la acción de darle inicio, Word, y le damos Enter, ¿no? Estamos dándole clic en la computadora a iniciar. Es un lenguaje que obviamente nosotros entendemos de una manera muy fácil. Y si nosotros le damos, por ejemplo, buscamos la pestañita de el software Word, pues ya nosotros le damos ahí clic y nos aparecerá el programa abierto. Ese es un lenguaje de máquina. Y el otro lenguaje está estructurado, como nos dice aquí nuestra diapositiva, por códigos binarios ejecutables. Estos códigos nosotros sería muy difícil que lo pudiéramos entender porque van a venir con estas aperturas de código, van a venir toda la estructura y obviamente pues tendríamos que aprendernos todas estas bases de lenguaje y código binario para poder ejecutar una acción. Y bueno, pues estos compiladores van a convertir este lenguaje que nosotros estamos dándole a la máquina en un código binario para que nuestra computadora lo pueda entender. Y lo mismo ocurre cuando nosotros creamos una página web. Como nos hemos estado dando cuenta, estamos utilizando ahorita los gestores de contenido. También igual tenemos plantillas específicas, ya plantillas predeterminadas. Nosotros ya nada más le damos, por ejemplo, en agregar color, cambiar tamaño de la letra, cambiar la fuente y empezamos a escribir. Ya no tenemos que utilizar toda esta estructura del código binario donde tendríamos que abrir las aperturas, empezar a escribir ¿cómo se llaman? Los códigos como un A1, un encabezado, tener que ponerle footer, tener que empezar a escribir ahí todos los tipos de colores en el código que tiene que ir especificado para que la computadora nos pueda entender. Entonces, el lenguaje de máquina nos va a facilitar todo este proceso para estructurar cualquier tipo de software y programa computacional que nosotros ejecutemos en nuestra computadora y también para la creación de sitios web o estructurar datos dentro de nuestra computadora. Y bueno, el siguiente software son los depuradores y nos dicen que sirven para optimizar el tiempo de desarrollo mediante el monitoreo de la ejecución de un programa, el seguimiento a los valores de ciertas variables, las referencias a objetos en memoria y por ende nos ayudan a corregir los errores.
Entonces, bueno, pues estos depuradores van a ayudarnos a la optimización del tiempo de desarrollo. También existen los enlazadores y bueno, estos programas toman objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación y los recursos necesarios de la biblioteca, quitan aquellos procesos y datos que no se necesitan y enlazan los códigos con la biblioteca para así aumentar su tamaño y extensión. Y bueno, los siguientes serían los interpretadores o traductores. Y aquí nos dice que el traductor o intérprete carga el código ingresado y traduce las instrucciones para que el programa pueda ser ejecutado. La mayoría de programas vienen en estructura inglés, entonces obviamente si nosotros metemos un lenguaje en español, el traductor nos va a ayudar a hacer la traducción al inglés y lo va a ejecutar al código binario para que nuestra computadora pueda ejecutar el programa. El siguiente sería el IDE, que su traducción aquí nos viene entre paréntesis, que es Integrated Development Environment. Bueno, o en español, que sería más sencillo entenderlo, aquí nos dice que es entorno de desarrollo integrado y que es una aplicación informática que proporciona una serie de servicios que nos facilitan la programación de software. Nos dice que tales funciones como por ejemplo el autocompletado, que como les estaba comentando al inicio, pues nos van a ayudar a llenar los campos, ya no tenemos que aprendernos todo lo que tenemos que meter, ya la máquina va a hacer una predicción de lo que nosotros estamos escribiendo y pues nos va a autocompletar las partes que nos falten. El editor de código de fuente también nos va a ayudar a saber qué tamaño de letra, nos va a ayudar a ajustar los tamaños de letra y las fuentes que podemos utilizar para ocupar un espacio en específico y no salirnos de la estructura o de un tamaño en específico que tendríamos que cubrir en una parte de nuestro software, ¿no? La otra parte es la gestión de conexiones a bases de datos, la integración con sistemas de control de versiones, también pues esto es importante para controlar la versión de algún programa, los simuladores de dispositivos y un depurador para agilizar el proceso de desarrollo de software, entre otros. Bueno, todos estos entornos de desarrollo integrados pues van a ayudarnos a gestionar nuestros sitios, a gestionar nuestros programas y a gestionar sobre todo esta base de datos, esta programación para que nuestra estructura sea lo más adecuada posible. Creo que se está incorporando a la sesión así, Anaid. Bienvenida, Anaid. Estamos viendo el tema de lenguajes de programación. Gracias. Sí, bienvenida. Bueno, ahorita estamos viendo el tema de lo que es también el backend y el frontend. Y bueno, aquí nos dice que el backend y el frontend son dos partes fundamentales en la programación de una aplicación web. Una se refiere a todo lo que está fuera de nuestra computadora y la otra es lo que tenemos enfrente, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo ya les puse lo que es cada una de ellas en estas diapositivas. Y bueno, el frontend nos dice que es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios y es conocida como el lado del cliente. Y bueno, dice que básicamente es todo lo que vemos en la pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación, como son los tipos de letra, los colores, la adaptación para distintas pantallas, los efectos del ratón, teclado, movimientos, desplazamientos y los efectos también visuales que son parte del lenguaje de cascada CSS y otros elementos que te permiten navegar dentro de una página web. Y nos dice que este conjunto crea la experiencia del usuario. Entonces, bueno, todo el frontend sería como que la parte de la interacción con el usuario, toda la parte visual y toda la parte del deslizamiento y demás movimiento que tenga nuestra pantalla. Estos programas que están acá abajo son los que se encargan de darle vida a estas pantallas. Como les digo, el CSS, que es el lenguaje de programación de hojas de cascadas, es la que le da ese diseño y esa visibilidad para que se vea
pues más llamativo y que se vea pues bonito y le dé ese diseño web que nosotros queremos a un sitio web. También tenemos aquí el HTML, que es el que nos va a dar las fuentes, las fuentes, los tamaños, y también la estructura de nuestra página web. Aquí tenemos también algunas otras programas que también son parte del frontend, como es JavaScript, está jQuery y Ajax. Estos programas pues, obviamente también son parte de este frontend y que nos van a ayudar a darle una mejor experiencia al usuario al momento de navegar en un sitio web o al momento de estar ellos del lado del cliente, como bien nos los dice la diapositiva. Y bueno, la otra parte es el backend. Y bueno, aquí nos dice la diapositiva que como hemos dicho, el frontend es todo lo que el usuario se encuentra directamente en la web o aplicación y entonces el backend se refiere al interior de las aplicaciones que viven en el servidor y que a menudo se le denomina el lado del servidor, ¿no? Entonces, si el frontend es la parte del cliente, el backend sería la parte de este servidor y bueno, son todas las estructuras, los programas que nos van a ayudar a estructurar la base de datos de del cualquier programa, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de la estructura de un sitio web, sino que también nos ayuda a configurar un software o algún programa en específico que vayamos a ejecutar. Y bueno, aquí nos dice que el backend del sitio web consiste en un servidor, una aplicación y una base de datos. Se toman los datos, se procesa la información y se envía al usuario. Los desarrolladores de frontend y backend suelen trabajar juntos para que todo funcione correctamente. Y obviamente porque si nosotros vamos a desarrollar un sitio web, pues necesitamos trabajar estas dos partes, tanto la parte de la estructura del código, toda la parte de la estructura de nuestra base de datos, del lenguaje de programación que vamos a tener estructurado en nuestro sitio web, y por otro lado pues también tenemos que ver la parte de la experiencia del usuario, que es la parte en la que el usuario va a ver los colores, las formas, el diseño, videos, imágenes, toda la estructura que le va a dar vida a nuestra página web. Y bueno, acá abajo les puse también los programas más utilizados para trabajar con el backend, que está ASP.NET, PHP, Python, Ruby, Node, Java, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, que también es muy conocido, y MongoDB. Son la mayor parte de los programas que desarrollan esta parte del backend y que obviamente son los que estructuran la base de datos de cualquier software, de cualquier programa, y en este caso que estamos viendo la parte de la programación de sitios web, pues son los encargados de estructurar también las páginas web y desde adentro, ¿no? Desde el lado del servidor. Y bueno, aquí les puse, me quise enfocar un poquito más en estos tres programas que es HTML, CSS y JavaScript, ya que estos tres programas son los más utilizados al momento de utilizar programación si estamos hablando de desarrollar un sitio web. Y bueno, aquí nos dice que JavaScript, HTML y CSS integran otro tipo de tecnologías que nos permiten que el diseño de nuestra aplicación o el web mapping sea mucho más innovadora y nos ofrecen muchas más herramientas y posibilidades para mejorar la visualización de nuestros datos. Bueno, aquí, como les digo, está HTML, que es enfocado al todo el código, a toda la base de datos de nuestra página web. CSS, que es el formato que va a tener nuestra página web, toda la parte visual de nuestra página web, y JavaScript, que también nos sirve para darle movilidad, vida y forma a nuestro sitio web. Y bueno, aquí les puse también la definición de lo que era un lenguaje de programación. Nos dice que el lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas. También, por ejemplo, con uno de los talleristas asesores técnicos estuvimos viendo esta parte de estructurar una página web desde código
HTML y estábamos dándonos cuenta que ahí, si tú te equivocas con una sola letra, pues ya no se visualiza tu página, ¿no? O sea, ahí sí tienes que tener mucho cuidado al momento de estructurar la página, de no meterle una comita de más o de no cerrar nuestro código porque ya no se visualiza lo que nosotros queremos y crea errores que son muy difíciles de corregir porque pues como es una base de datos bastante amplia, pues obviamente tendríamos que estar buscando letrita por letrita y pedacito por pedacito hasta ver dónde tenemos el error para podernos dar cuenta en dónde nos equivocamos. Entonces sí es bastante difícil trabajar con este lenguaje, pero no por ello quiere decir que sea difícil. También existen, ¿cómo se llaman? También existen plantillas predeterminadas que ya tienen este lenguaje de programación y ya nada más en base a el conocimiento básico de tener sí, el conocimiento básico de lo que es un H1, un H2. El H1 sería el encabezado, el H2 sería el subtítulo, tener el conocimiento de lo que es el head, que sería el encabezado, el body, que sería el cuerpo, y el footer, que es el pie de página. Todo esto podemos empezar a estructurar nuestra página. Por ejemplo, si nos dice style, pues obviamente sabemos que se refiere al estilo, ahí podemos cambiar el tipo de letra, tendríamos que estar buscando el código de cada uno de los colores para cambiar las fuentes y demás, pero también se puede trabajar con ello. Yo lo veo un poco obsoleto con, bueno, el crear ya actualmente una página web desde ceros y basándonos en este tipo de código HTML, porque finalmente obtendríamos una plantilla y esa plantilla, al igual que el tener un sitio web en algún gestor de contenidos, tendríamos que igualmente buscar un servidor que nos hospede y también tendríamos que buscar comprar un dominio. Entonces, saldría lo mismo porque tenemos, al igual que si nosotros nos hospedamos en algún sitio web que ya nos proporciona este lenguaje de programación que ya nos da las plantillas predeterminadas y que nos da bueno, esos gestores de contenidos que nos dan la facilidad de otorgarnos las plantillas y nos hacen la vida mucho más sencilla, pues si nosotros creamos una página web con esta estructura, pues tendríamos, al igual que si tenemos una plantilla bajada de internet, pues que buscar el dominio, el hosting y buscar algún paquete para que nuestro sitio web sea optimizado y pueda aparecer en los motores de búsqueda de Google. Pero bueno, es parte de la estructura y antes no existían los gestores de contenido, entonces la mayor parte de la programación era en base a este código HTML, todo se estructuraba en base a este código y la mayor parte de los programadores pues hacen las páginas web desde cero y empiezan a trabajar con todo este código para poderle dar vida a un programa. Bueno, seguimos con los temas. Aquí nos dice que el lenguaje HTML, que sus siglas en inglés significan Hypertext Markup Language, y nos aporta la estructura básica de los sitios, mejorada y modificada por otras tecnologías como CSS y JavaScript, que vemos a continuación. Es el lenguaje famoso por sus etiquetas. Las etiquetas son estos símbolos que están aquí, el que aparece antes de HTML. Este de acá es la etiqueta de cerrado. Esta sería una etiqueta de apertura y esta que vemos del lado derecho es una etiqueta de cerrado. Estas nos sirven para estructurar una parte, por ejemplo, aquí nos dice la parte del título, entonces esto se refiere al título. Si nosotros ponemos ahí título y ponemos un espacio, vamos a poner ahí el título de nuestra página, por ejemplo, y pues ya nos va a aparecer todo ese lenguaje de programación. Y nos dice que, bueno, este lenguaje es famoso por sus etiquetas y conocido por todos los que se han inmerso en el desarrollo de páginas web. Y bueno, pues aquí también nos da la estructura del body, que es el cuerpo de nuestra página web. Está antecedido por una diagonal y también la diagonal HTML. Todo esto es importante que lo conozcamos, más que nada como referencia y para que en el momento de inspeccionar nuestro sitio y ver si tenemos algún problema con alguna keyword, alguna palabra clave que tengamos que mejorar, pues también igual conozcamos un poquito de este lenguaje HTML y sepamos cómo manejarlo en el momento de presentar nuestra página web.
Bueno, aquí también nos dice que por otro lado, CSS u hojas de estilo en cascada, que es el lenguaje CSS del que les hablaba, se utiliza para controlar la presentación, el formato, el diseño de nuestra aplicación y nos dice que gracias a ello podemos dar forma al estilo que queremos que se muestre. Bueno, aquí por ejemplo nos puse una hojita en donde nos da el código básico a través del cual nosotros si utilizamos el lenguaje CSS podemos modificar, como aquí nos dice, el color, el estilo, los bordes, ¿cómo se llama? El tipo de letra, todo eso se puede modificar. Aquí, por ejemplo, nos da en el H1. El H1 es el encabezado de un sitio web. Y aquí, por ejemplo, en el body nos da que también podemos modificar igual el background, el color. Aquí, por ejemplo, el color se le puso color white y pusimos punto y coma para seleccionar otra parte de otro texto igual dentro del body y le pusimos aquí que sea color black, o sea, color negro. Y en el font family, ahí escribimos que el tipo de letra sea en Arial, otro también aquí viene el serif, sans serif, y los márgenes aquí vienen igual marcados en inglés. Todo este lenguaje siempre va a estar estructurado en inglés. Y bueno, aquí los márgenes nos da que es de 0,4 puntos y el borde de 12 px y solid. Bueno, todo eso sería la estructura de nuestra página, ¿no? Y como les digo, el lenguaje CSS es el que le va a dar el estilo, la forma y le va a dar el color a nuestra página, ¿no? Porque sin este lenguaje CSS, nuestra página sería pues completamente blanca y nuestro texto sería todo negro, todo igual, no habría a lo mejor esos tamaños que podamos cambiar el tamaño de letra más grande, que podamos cambiar el estilo, el color y todo eso que le da vida a nuestra página web. Y bueno, acá también nos dice que JavaScript, que es el otro lenguaje de programación, se utiliza para controlar el comportamiento de los diferentes elementos y nos dice que aporta funcionalidad dinámica a nuestros elementos. Bueno, esto nos sirve para darles funciones a nuestra página, ya sea deslizar, que se pueda, que podamos pulsar algún elemento, que podamos dar clic en algún botón. Todo esto lo va a hacer el lenguaje JavaScript. Él es el encargado de darle esta vida a nuestra página web y que nosotros podamos darle esa parte dinámica también a nuestro sitio y que podamos meter algunos elementos, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo nos da que JavaScript estaría estructurado en el código HTML, como por ejemplo con las funciones, que aquí nos da por ejemplo function, push element, ¿no? Entonces, bueno, podemos pulsar algún elemento, nos da también aquí el index y el AR, ¿no? Entonces, todo eso se puede estructurar también igual en la base de datos de nuestro código HTML. Obviamente esto pues lo vamos a estar viendo ahorita en un ejemplo de un sitio web para que sea más sencillo para quienes no lo hayan visto, esta parte de la inspección de las páginas, pero bueno, ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo todos. Y bueno, aquí les puse lo que es un programa compilador. Como les digo, aquí nosotros lo que va a introducir nuestra computadora pues son las instrucciones en un lenguaje de alto nivel, que sería toda esta parte de la programación, de la base de datos, todos estos códigos y todo este lenguaje que, bueno, es difícil que nosotros podamos comprenderlo porque obviamente es un lenguaje de alto nivel y viene estructurado por códigos, por etiquetas y viene bien estructurado y obviamente pues es difícil comprender este tipo de instrucciones. Pero bueno, estas instrucciones se mandan a la computadora y estas se mandan a un programa compilador que es el que se encarga de hacernos la vida más sencilla, de facilitarnos el entender el programa y nos va a traducir estas instrucciones en un lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina pues es el más sencillo porque es el lenguaje que nosotros entendemos, que es por ejemplo el botón darle clic inicio o darle clic en siguiente o darle clic en
la pestaña, por ejemplo, en una página web, pues darle clic en la pestaña de contacto, darle clic en la pestaña de información, darle clic en alguna de nuestras pestañas y esto pues ya nos hace que las instrucciones sean claras y sencillas para la comprensión de cualquier persona. Bien, bueno, ahorita voy a salirme de aquí. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o seguimos. ¿Tienen alguna duda, alguien de aquí que tenga alguna duda o algún comentario? No. ¿No? Bien. Entonces, bueno, seguimos entonces. Le voy a dar aquí, reanudar compartición. Es que se está compartiendo, pero creo que la diapositiva de PowerPoint. Déjenme compartir pantalla. Bien, ahí ya le di en compartir pantalla. Voy a abrir una pestaña de Word, de Google que diga, perdón. Déjenme mover de acá. Bueno, aquí ya estamos en la página de Google. ¿Logran ver la pantalla de Google? ¿Sí logran ver aquí la pestañita de Google? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, aquí vamos a buscar un sitio web, el que se nos ocurra. Puede ser de una zapatería, una tienda de ropa, una tienda de lo que sea. A ver, vamos a ver lo que tenemos aquí. Más utilizados servicios en una estética. Pues es que esto es lo que habíamos estado buscando por lo de la página que creamos en la mañana, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dar estética. Vamos a inspeccionar una página web, la que sea. O también podemos inspeccionar nuestra página de Wix que creamos en la mañana. A ver. Bueno, ahorita voy a abrir una página y después nos vamos a ir a nuestra página, la que creamos nosotros. Bueno, vamos a irnos a cualquiera, por ejemplo, estética, es filósofo, estética, filosofía, Wikipedia. A ver, esta de filosofía.org, le voy a dar clic. Y nos tiene que abrir una página web acerca de un término de un término que estamos buscando que se llama estética. Nosotros aquí, como podemos ver, estamos viendo un sitio web, un sitio que tiene esta parte dinámica que sería parte del lenguaje de JavaScript. Esta parte del color, por ejemplo, aquí que estética está en color verde y vemos que tiene la letra más grande, pues se referiría al lenguaje de programación CSS, este lenguaje de cascada que nos hace cambiar los colores, los tamaños, darle otro tipo de letra, todo eso sería parte del lenguaje CSS, del lenguaje de programación CSS. Si vemos una página que tiene, que se desvanece o que tiene algunas otras partes visuales más detalladas, pues serían parte de la estructura del lenguaje Java, y el lenguaje HTML es toda la estructura de todo el código, toda la base de datos que va a estructurar nuestra página web. Bueno, aquí por ejemplo estamos viendo una página web al azar que elegimos en internet, pero bueno, vamos a conocer de qué manera fue creada una página web. Si nosotros nunca hemos metidonos en este sitio, nunca nosotros lo estructuramos ni demás. Bueno, hay una manera muy sencilla de hacerlo y es dando clic en el botón derecho. Sí, es el botón derecho, es el de acá. Izquierda, derecha, sí. Vamos a dar clic en el botón derecho, perdón, de nuestro mouse. Y hay bueno, nos va a aparecer un menú colgante. En este menú colgante, en la parte de hasta abajo, nos va a aparecer la sección de inspeccionar. Si nosotros damos clic en el botón izquierdo de nuestro mouse, o sea, un clic normal, nos va a aparecer en la parte de derecha de nuestra pantalla
todos los elementos que tiene esta página web. Bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta del lenguaje de programación en el que está estructurada esta página. Nos dice que es un doctype creado en formato HTML, que está estructurado con un código HTML. Aquí nos dice que este lenguaje HTML, porque nos dice HTML-lang, es el lenguaje que está utilizando es en español, por eso nos aparece entre paréntesis la palabra ES. Aquí en el head, que sería el encabezado, tenemos que, bueno, si le damos clic en head, pues nos va a dar el encabezado de nuestra página. Esto corresponde al encabezado. Head es el encabezado. Ahora si le damos en el body, aquí corresponde a todo el cuerpo de nuestro sitio web. Y bueno, todo esto de acá pues ya serían todos los códigos, toda la estructura del sitio, todos los datos y todo toda la estructura que tiene nuestro sitio web, ¿no? Aquí se refiere a la posición, la opacidad, la importancia y demás. Todo esto va especificado. También aquí nos vamos a dar cuenta que viene una sección que dice background color y aquí nos viene que es transparente. Todo esto viene especificado a través del código HTML, pero también nos está dando la estructura del lenguaje CSS, porque si se dan cuenta aquí también está especificando los colores del texto y todo el formato y tipo de letra y estilos que tienen nuestra página web, ¿no? Entonces, todo esto viene estructurado en nuestro código HTML. Cualquier página va a venir estructurada en este tipo de lenguaje porque es el lenguaje utilizado comúnmente para estructurar cualquier sitio web. Ahora bien, si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a mis sitios, aquí tenemos el sitio web que creamos en la mañana. Voy a darle clic ahí y voy a ver si me lo permite abrir de una manera, nada más, bueno, para revisarlo nada más. Igual vamos a checar qué estructura tiene el sitio web con el que empezamos a trabajar en la mañana. Este sitio web en la mañana lo estuvimos trabajando, inventamos una estética que le pusimos Linda Ico. Y obviamente, pues bueno, aquí pusimos algunos servicios que pues ya con ayuda de aquí de las compañeras, pues ya más o menos me dieron una idea de los costos que tienen en las estéticas, una manicura, una aplicación de tinte, un corte, reflejos y demás. Y bueno, ahí ya hasta pusimos algunos testimonios también inventados, que bueno, ahorita no está cargando la página, pero pusimos testimonios, ahí ya están cargando. Pusimos testimonios y empezamos a darle la estructura de nuestra página web. Bueno, aquí también igual en